hace muchos años, en la década del 50, un autor bastante conocido llamado C.P. Snow, que hablaba en esa época ya del divorcio que había entre la ciencia y las humanidades. Y hacía un comentario un poco irónico diciendo que la ciencia sabe todo, pero no sabe para qué, y las humanidades quieren todo, pero no saben cómo. Y ha pasado 70 años y esto se ha agudizado enormemente, porque la ciencia avanza monstruosamente, la ciencia y tecnología, y todo lo que tiene que ver con los soft, todo lo que tiene que ver con la política, la cultura, etcétera, está totalmente fuera de foco. Y lo vivimos a diario, ¿no? Los conflictos que hay mundiales, de todo tipo, etcétera. Entonces, lo que quería comentarles un poquito era algo relativo. Entonces, tuvimos una charla ayer las jornadas estas de tutores que tenía que ver un poquito con esta idea de que, aparte de leer textos, ya sea científicos o humanistas, lo que tenemos que empezar a tratar es de imaginar los contextos. Y los contextos tienen que ver con estos hechos mundiales que nos atraviesan de una forma brutal y que cambian la historia en dos, antes y después de la historia. Y cada vez pasan más de estos. Entonces, un diario norteamericano muy lindo, que es gráfico, se llama US Today, hizo una historia en imágenes de los últimos 50 años. ¿Qué pasó importante en los últimos 50 años? ¿No? Evidentemente, lo más importante que nos pasó fue el aterrizaje en la Luna, que en ese momento tuvo un impacto épico, extraordinario. La gente empezó a pensar que había mundos, que se podía salir de la Tierra, que había otras posibilidades, otras alternativas. Las computadoras que estamos acá hoy hablando de todo, equipar las aulas y patatán no existieron siempre. Son de los años 40 las primeras, pero en realidad se empieza a masificar recién en los 70. Después tenemos el hecho este de Rusia tremendo, de Gorbachev, de Chernobyl, la descomposición de la Unión Soviética, que es tan importante eso que pasó que ahora vuelve. Y volvió como dirían los freudianos, ¿no? Como retorno de lo reprimido. Todo lo que pasó hace 40 años, que parecía el fin de la historia, Estados Unidos ya está, tiene todo claro. Bueno, ahora la caída del muro, el viaje de hace 50 años, cuando Nixon va a China, que estuvo cerrado durante un montón de tiempo. En fin, son todas, la explosión del Challenger, son todos datos contextuales que son absolutamente clave para que los chicos puedan entender lo que está pasando, porque el chico no es que tiene que aprender a programar en Python, no tiene que programar apps y tiene que conseguir un trabajo, que por supuesto tiene que hacerlo. Tiene que entender qué está pasando en el mundo, porque si no entiende qué está pasando en el mundo, queda totalmente fuera de las conversaciones que importan, ¿no? Es decir, el mundo es distinto antes y después de las Torres Gemelas. El mundo es distinto antes de la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional convivieron rusos y norteamericanos hasta hace poco. Y esa estación que está pasando todo el tiempo girando alrededor nuestro va a desaparecer en 5 años, porque ya está obsoleta. Entonces son los últimos cosas que han pasado, ¿no? Facebook, iPhone, la NASA visita Plutón y el COVID. Bueno, son todas cosas que parten la historia en dos. Y nosotros no nos hacemos cargo de eso, porque seguimos enseñando física como enseñamos física antes de lo que pasaba esto, y seguimos enseñando ingeniería eléctrica como antes de que pasara esto. Y nos ocupamos de los bits, de los hertz, de los megas, etcétera, pero no de toda esta cuestión. Y en definitiva, la gente, si el mundo explota, todo eso no va a servir para nada. ¿De qué nos sirve tanta ciencia si no logramos conciliar a la gente, que no haya griete, que la gente se comunique, se interese por otras cuestiones, ¿no? Entonces, una cosa que nos gustó hacer este año, porque era el año 2022, era mostrar cómo este 2022 es como, con la guerra de Ucrania sobre todo, y las secuelas del COVID, dividía el siglo en dos, ya no la historia en dos, el siglo en dos. Un siglo que empezó en el 1922, termina en el 2022. Y ese siglo que termina tiene que ver básicamente con que en el año 22 hubo un gran estallido cultural, impresionante. Nosotros estamos separando todo el tiempo la tecnología de la cultura. Creemos que la persona tiene que aprender a hacer esto, lo otro, pero si no tiene una base cultural para poder apropiarse de eso, está muy complicado. Entonces hay que entender todo ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué pasó en el año 22? Se publicó el Ulises de Joyce, Picasso se iba a Montparnasse, Hemingway llegaba a París, Marcel Proust, todas cosas de las humanidades que tienen un impacto a largo plazo en la sociedad civil y en todo lo que tiene que ver con el mundo mental y el mundo cultural. Esto a mí me encantó cuando encontré esta imagen. Marilyn Monroe estaba filmando una película y estaba leyendo el Ulises de Joyce, que es un libro dificilísimo. Es un libro que tiene 600 páginas, cambió la historia. Joyce inventa el monólogo de la conciencia. No existía hasta ese momento eso. La idea de que un narrador vaya contando historias y vaya diciendo lo que le pasa, etc. Y Marilyn Monroe
que era la bomba sexy, la bomba que entendía nada, etcétera, leía Joyce. Era una tipa súper interesante. Se casó después con uno de los escritores más importantes del siglo XX, ¿no? Un dramaturgo. Cuando Joyce escribe su Odisea, la compara a la Odisea de lo que hacía Homero hace miles de años atrás, con la visita de una persona en Dublín a lo largo de todo un día, ¿no? Y cómo en ese día de Dublín va a trazar una nueva forma de pensar el mundo y la realidad. Hay una serie de cuestiones culturales, poesía, que uno la lee hoy y parece que fuera escrito hoy, y fue escrito hace 100 años. ¿Por qué? Porque somos contemporáneos de ellos, pero ahora estamos empezando a separarnos. Ya nos cuesta entenderlos y están empezando a aparecer cosas nuevas, ¿no? Y este es un filósofo austríaco súper importante, que esto que dice acá es una cosa absolutamente clave, ¿no? Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Si solo hablo castellano, no voy a entender lo que pasa en otras culturas, en otros idiomas. Si no sé programación, me quedo fuera del mundo. Programación es un lenguaje. Si ahora van a hacer esta noche, hay una exposición ahí. Hay un artista en este momento. Tiene un montón de imágenes de mujeres gordas. Y entonces esta noche van a hacer una exposición que tiene que ver con la diversidad de los cuerpos y ver los cuerpos de otro modo, ¿no? Entonces yo creo que el cuerpo tiene un formato normal, convencional, todo eso me parece rarísimo. Si veo que hay muchos cuerpos en distintos lugares, es porque estoy expandiendo mi lenguaje, ¿no? Y estoy viendo otras cosas que antes no veía. Este es un escritor chileno, muy reciente, este es un libro de este año, que estudia todos estos personajes, que son todos investigadores y analistas, algunos ganaron premios Nobel, pero que lo que tenían de curioso era que por un lado hacían avanzar la ciencia y por otro lado hacían avanzar la guerra, permanentemente. Están por la paz y por la guerra, por la paz y por la guerra, contradicción, confusión, complicación, ¿no? Esto lo mostrábamos ayer en el Congreso, que son drones que han tomado hay un video de esto, no lo vamos a ver ahora, donde estamos viendo los cuerpos que quedaron en Kiev, cómo se retiraron los rusos, ¿no? Y cómo se descubrieron todas esas muertes y todos esos asesinatos. Está conectado con la guerra, con la paz y con todo esto que está pasando, ¿no? Entonces, una de las cosas interesantes, y por eso estamos acá en UTN ahora, es esta danza que estamos viviendo ahora entre los humanos y los no humanos. Lo decíamos, si los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente, y yo no entiendo que hay otras entidades humanas, entidades vivientes, que tienen rasgos que hay que respetar, como son los animales, o como son las plantas, o como son otras personas, etc. No entendemos que la danza que los humanos hacemos siempre es una danza entre humanos y no humanos, ¿no? Bienvenidos al teórico de datos de la Cátedra Piscitelli. Este teórico será publicado en el blog de la cátedra www.catedradatos.com.ar. Es requisito de la cursada comentar la publicación del teórico en catedradatos.com.ar. Al hacerlo, especifiquen además de su nombre y apellido, el número de la comisión a la que pertenecen. Bueno, esto ustedes lo conocen y son todas las evoluciones de Internet, como está cada vez más yendo a una cantidad interesantísima de ir de la web colaborativa que teníamos acá a estos nuevos formatos, siempre con un delay, eso no se consigue fácil, pero vamos yendo en dirección de una cosa más responsive, más semantic, más intelligent, etcétera. Las diferencias entre la web 2.0 y la 3.0, y aparecen cada semana un montón de cosas nuevas, que algunas sirven y otras no, pero hay que hacer curaduría, hay que destilar, hay que ver cuáles tienen impacto pedagógico, etcétera. Y ayer es donde nos metimos mucho con esta cuestión de la aparición de todas estas entidades que no existen y que de repente nosotros creemos que existen, ¿no? Y gatos generados por algoritmos, y imágenes generadas por algoritmos. Uno también dice, pero son iguales que mis gatos, ¿no? Bueno, pero no existen, son todas imágenes generadas por inteligencia artificial. Esta es una imagen que no vimos ayer, pero que era una de las primeras tapas de revista para The Economist, hechas por inteligencia artificial, por unos programas nuevos que se llaman Text to Image Converters, Midjourney, Stable Diffusion, Crayon, hay un montón, y son sorprendentes, porque vos simplemente tipeás una serie de instrucciones, que hay que saber cuáles son esas instrucciones, y te genera estas imágenes en instantes, con lo que pone en cuestión a todo el mundo de la
del arte, el mundo de todo lo individual, etcétera. Y también estamos viendo toda esta cuestión de inteligencia artificial como nueva fuerza productiva, que no es ya un chiste, no es una cosa, bueno, a ver, si jugamos, somos humanos, no somos humanos, sino países que ya tienen ministerios de inteligencia artificial y están buscando ir en dirección de nuevos tipos de gobiernos, donde la inteligencia artificial toma decisiones, con mucha data, por supuesto, ¿no? Después en la presentación lo pueden ver eso, ¿no? Y cuando pasan cosas así, siempre tenemos controversia, ¿no? Están estos tipos que dicen que la inteligencia artificial nos va a salvar, estos que dicen que nos va a aniquilar, y estos que dicen ni tan poco ni tan mucho. Pero lo interesante no es que digan una cosa o la otra, porque siempre tenemos opiniones, sino que cada uno son pesos muy pesados. O sea, hay gente que está diciendo cosas con mucho fundamento. Entonces, ¿a quién le creo? Porque si uno me dice, bueno, salió el sol, y no sé, miro, abro el sol, está lloviendo, bueno, eso me doy cuenta más o menos, ¿no? Hay arco iris, lo veo. Pero acá no sabés, porque hay tipos que te están diciendo, esto es peligrosísimo, esto puede ser el fin de la humanidad, ¿no? Bueno, y usted dice, no, esto es maravilloso, esto puede ser el recomienzo de la humanidad. ¿Y a quién le hago caso? ¿Qué decisiones políticas tomo, no? De hecho, Estados Unidos acaba de hacer un ban, una prohibición total de exportación de chips de alta calidad a China. Los chinos no van a recibir un chip más de los sofisticados. Y eso implica un golpe mortal al desarrollo de la industria de la inteligencia artificial en China y de la economía china. Y han salido un montón de noticias en estas últimas semanas diciendo que China, contrariamente a lo que siempre se había dicho, no va a sobrepasar nunca la economía norteamericana por este tipo de sabotajes, pero sobre todo porque China empieza a perder presencia demográfica a nivel mundial. Los chinos ahora ya no son el primer país del mundo, son los segundos, India es el primero, y China va a perder la mitad de su población de acá a fin de siglo. Y eso, bueno, eso cambia un montón de cosas, ¿no? Y por eso nos interesa mucho. Y otra cosa que es interesantísima y gravísima, que nosotros todos, y especialmente en esta universidad, este tipo de cuestiones tecnológicas, le ponemos, apostamos al software, apostamos a las máquinas, apostamos a la inteligencia artificial, etcétera, y viene el virus, ¿y qué te hace el virus? ¿No? Entonces, sí, sí, con el diario del día del lunes, ¿no? ¿Cuánto hubiese costado evitar el COVID? 50.000 millones de dólares. ¿Cuánto costó? 10 billones. Entonces, algo estamos haciendo muy mal. Por ahorrarnos los 50.000 millones, perdimos los 10 billones y perdimos. La cifra oficial de muertos es 5, pero la cifra real es 20 por lo menos. Son 20 millones de muertos. Al punto que en Estados Unidos, que murió 1 millón de personas, la edad promedio de la gente bajó 2 años, la expectativa de vida. Bajó de 78 a 76. Entonces son cosas súper interesantes. Y no reaccionamos, ¿no? Decimos, bueno, yo estuve en México la semana pasada y me llamó la atención porque yendo inclusive por la calle, ¿no? Mucha gente con barbijo, mucha gente con barbijo. Y decís, bueno, ¿dónde estamos parados realmente, no? Por eso el 2020, que no fue hace mucho, que no fue hace tanto, fue hace 2 años nada más, pero nos parece que hubiese sido hace 20 años, ¿no? En ese momento se lo leía así. Viene en una tapa de una revista que vende 5 millones de ejemplares, es la revista de circulación general que vende más ejemplares en todo el mundo, tiene muchas ediciones, decía, el peor año de la historia del universo, ¿no? Y un tipo muy maldito agarró todas las series de televisión y novelas distópicas, las peores que pueda haber, ¿no? 1984, etcétera, y que dijo, ustedes están acá, en el medio de todas las peores novelas de la historia, ¿no? Pero muy ocurrente, ¿no? Porque decir, saber que... Pero la diferencia es que las novelas las leíamos o las mirábamos, si nos interesa eso, las veíamos, y eso lo estábamos viviendo. Era absolutamente distinto. Tema de inteligencia artificial para esta facultad, habría que hacer seminarios, ya hay muchos seminarios en Harvard, en Stanford, en MIT, de ética de la inteligencia artificial. A mí me gustaron estas citas porque son de dos tipos que no tienen nada que ver con la tecnología, son políticos, son geopolíticos. Putin, que está claro que el que maneja la inteligencia artificial maneja el mundo. Kissinger, que todavía vive, tiene 100 años, acaba de publicar un libro, fue el tipo que llevó a China a Nixon, pensando en este tipo de cosas. Para no deprimirnos, porque es un día lindo y no hace tanto calor como ayer, y estamos llegando a fin de año, hay que pensar como Bradbury, ¿no? Y dice, bueno, si no queremos morir de realidad, inyectemos fantasía. La ciencia ficción no siempre es distópica, a veces es utópica, a veces es protópica.
Y esto es una cosa súper interesante, es que es como la síntesis de todo lo que les quería decir hoy, ¿no? O sea, si nosotros queremos entender qué pasa, tenemos que tener la cabeza partida en dos. La izquierda nos dice que sí, la derecha dice que no, y podemos seguir trabajando y podemos seguir pensando. Que no es lo que pasa en Argentina, donde solo hay medias cabezas. La mitad de la población piensa una cosa, la mitad de la otra piensa cosas y todo el mundo va del choque. Y es incapaz, ¿no?, de tener presente el espíritu al mismo tiempo y funcionando. Entonces ahí hacia un pensamiento sintético que nos falta. Y para ir redondeando, porque eso tenía que ver mucho con lo que estábamos planteando ayer, Carolina, hay gente que estas cosas las pensó, las analizó, las está trabajando y está proponiendo nuevos trayectos curriculares que son totalmente distintos a los que tenemos nosotros. Esto se llama el círculo de la creatividad de Krebs, y lo que dice básicamente es que cualquier persona en el área que trabaje tiene que estar atravesado por estas cuatro dimensiones: por el arte, por la ciencia, por la ingeniería y por el diseño. Probablemente en una facultad como esta le dará mucho más interés a la ingeniería y a la ciencia, pero no pueden descuidar el diseño y el arte. Y en el medio, la economía de Tati, la filosofía, el comportamiento, el conocimiento, la información, la utilidad. Y esto es una nueva forma de pensar que tiene muchos lugares, en particular el Media Lab del MIT en Massachusetts, y da lugar a gente We live in a como esta very special mujer. time in history, a rare time. A time when the confluence of four fields is giving designers access to tools we've never had access to before. These fields are computational design, allowing us to design complex forms with simple code. Additive manufacturing, letting us produce parts by adding material rather than carving it out. Materials engineering, which lets us design behavior of materials in high resolution. And synthetic biology, enabling us to design new biological functionality by editing DNA. And at the intersection of these four fields, my team and I create. Please meet the minds and hands of my students. Entonces, estamos hablando de cuatro disciplinas que son súper meta, que combinan un montón de factores y que básicamente lo que están diciendo es: tenemos que rediseñar el currículo de una forma totalmente distinta al que tenemos ahora. Seguimos teniendo universidades temáticas como hace 100 años o 200 años. Yo conozco bien la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires tiene 13 facultades, no hay departamentos. Algunas facultades tienen departamentos, las de exactas. Cada una hace lo suyo. Ciencias sociales hace lo suyo, filosofía y letras hace lo suyo, veterinaria hace lo suyo, ciencias exactas hace lo suyo, medicina hace lo suyo, odontología hace lo suyo. No hay ningún tipo de contacto. Son unidades absolutamente independientes y no tienen ningún interés en conversar entre ellas. Ese tipo de pensamiento es nefasto, es absolutamente suicida. Si nosotros no combinamos diseño, ingeniería, ciencia y arte, no vamos a ir a ningún lado, no vamos a poder resolver ninguno de los problemas que generamos a diario, ¿no? Bueno, para ir redondeando, así podemos charlar un poquito antes de que se vayan, una cosa que me parece súper interesante, por ello la pregunta era: ¿somos humanos, no? ¿Qué nos hace humanos? Nosotros tenemos una cátedra en Buenos Aires que se llama Escenarios de Futuro. Cuando vienen los alumnos, 15, 20, 30 alumnos, les preguntamos: ¿qué nos hace humanos? Y ellos dicen: ¿no? Humano nos hace esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Hay millones de definiciones. La obvia, la más trivial es la nuestra, ¿no?, que dice que somos homo sapiens, somos que pensamos. Pero a medida que uno dice: no, pero somos homo ludens, porque jugamos también. Y somos homo demens, porque teníamos bombas atómicas, medio loquitos, ¿no? Y somos homo loquens, porque hablamos. Y somos homo faber, porque hacemos cosas. Y ahora sabemos que somos homo narrator, porque en realidad nos contamos historias. Y muchísimas definiciones de lo que sea homo. Pero una muy interesante es: homo es la única especie que se hace la pregunta: ¿qué hubiese pasado si? ¿Qué hubiese pasado si? Claro, el homo, todas esas otras cosas son, los animales son faber, los animales son loquens, porque algunos pueden hablar con lenguaje de señas. Los animales sienten, tienen emociones, ya empezamos a conocer mucho, pero hasta ahora no hemos visto ningún animal salvo un loro, que era muy raro ese. Se llamaba Alex, era una excepción muy especial, que se hiciera esa pregunta de ¿qué hubiese pasado si? Y la palabra que hubiese pasado sí es clave, porque uno de los grandes economistas argentinos, que se llama Pablo Garchunov, que estuvo muy de moda ahora porque acaba de escribir una biografía sobre Alfonsín,
En un momento se hizo esta pregunta: ¿por qué Argentina no fue a Australia? Y si uno compara el PBI de Australia y de Argentina ahora, el de Australia es 4 o 5 veces más grande, ¿no? Mucha información, pero poca sabiduría. Y entonces, muy importante la ciencia ficción. Muy importante la ciencia ficción. La ciencia ficción te abre la cabeza, te da alternativas, te dice qué hubiese pasado, te muestra mundos rarísimos, insólitos, en los libros, los clásicos, Bradbury, Asimov, en series de televisión, en cine, Avatar, en fin, hay de todo, ¿no? Pero en particular hay dos series que me interesan mucho porque se hace esa pregunta. Una se llama For All Mankind, está en Apple TV, y la pregunta que se hace en la serie, que es una serie larga, tiene varias temporadas, es qué hubiese pasado si los rusos hubiesen llegado a la luna antes que los norteamericanos. Es fantástica, porque dice, ¡ah! Te vuelve muy loco. Pero la más importante de todas, que la canónica, es esta: El hombre en el castillo, ¿no? De Philip Dick, que es una serie que dice qué hubiese pasado si los aliados hubiesen perdido la Segunda Guerra Mundial. Entonces Estados Unidos se hubiese dividido en tres partes: la parte derecha hubiese sido nazi, la parte izquierda hubiese sido japonesa, la del medio hubiese sido el lejano oeste de vuelta. Bueno, era muy Trump, era muy filo Trump, y eso que está escrito esto hace muchísimo tiempo, ¿no? Es una novela de los 50, pero sin embargo es una serie de televisión que tiene 40 episodios, son espectaculares. El librito es mucho más corto, se lo lee en un par de horas, ¿no? Otra es Volver al Futuro, con todas las alternativas que hay entre ir y venir, qué pasa, que si esto no pasó, si lo otro pasó, ¿no? Una muy linda, es una serie española que se puede ver en Netflix, se llama El Ministerio del Tiempo, que mandan gente al pasado para que no cambien el tiempo, porque siempre hay alguien que lo quiere modificar, entonces el riesgo de cambiar el tiempo. Pero técnicamente estos dos libros son los libros fundacionales de esta disciplina, que se llama Historia Virtual, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, Perón hubiese muerto en el 55? ¿Qué hubiese pasado si el ETA no hubiese matado a Carrero Blanco? ¿Qué hubiese pasado si Kennedy no hubiese sido asesinado? Entonces, este libro tiene capítulos dedicados a estas cosas. Y el otro, que es un libro más técnico, Y si todo hubiera sido diferente, de Richard Evans, es muy interesante porque trabaja todo el tiempo sobre ese tipo de preguntas, ¿no? Y acá ayer mostrábamos esto. No hay que ser muy loco para ver cómo sería el mundo que nunca hubiese sido digital. Miren si el mundo hubiese sido solo analógico. Sin coches, sin email, sin internet, sin dinero. Reinvention moves the world. Así que ahí tenemos un ejemplo bien concreto de cómo el mundo hubiese sido distinto. Esto se llama boroscopio. Es una cosa que se usa mucho en estudios del futuro. Y lo que dice el boroscopio es que en general nadie puede pensar lejos de esta línea del medio, que es el futuro sin sorpresas. Lamentablemente para nosotros, el 2020 nos regaló el futuro rojo, que es el futuro imposible. Y es el futuro de que el mundo se paró. Eso jamás se imaginó nadie, eso. Investigadores, analistas, futuristas, economistas, nadie se imaginó que el mundo se podía parar. Y entonces eso nos dejó en shock. Y todavía seguimos en shock. Pero para los futuristas, cuando ellos dicen, bueno, puede haber un futuro plausible que podría pasar, un futuro posible, probable, preferible, hay muchos futuros. Y estos futuros pueden ser genéricos, puede ser el futuro del país, puede ser el futuro de la sociedad, o pueden ser específicos, el futuro de los coches, el futuro de las computadoras, el futuro de la pedagogía, el futuro... Hay gente que trabaja muchísimo en estas cuestiones. Y lo que tratan como locos, porque es muy difícil, es separarse del futuro sin sorpresas. Cuando uno le pregunta, y nos hacemos con estos alumnos en la facultad, ¿cómo se imaginan tal cosa? En general proyectan el presente y creen que va a ser más o menos parecido. Ustedes piénsenlo para atrás, ¿no? Todos tenemos acá, menos algunas de las niñas, tenemos unos cuantos años. Y yo cuando tenía los años 70, que ya estudiaba estos temas del futuro, porque trabajé en un ministerio de prospectiva en esa época,
Uno decía, bueno, ¿cómo pienso un futuro con sorpresas? Y el problema del futuro con sorpresas es que es muy fácil hacer proyecciones tecnológicas y es casi imposible hacer proyecciones sociológicas. Yo me puedo imaginar en el futuro que la gente vuele, me puedo imaginar en el futuro que la gente use una pastillita para aprender, todas esas cosas que tiene la ciencia ficción. Pero lo que nadie se puede imaginar es un mundo con instituciones distintas. Un mundo, por ejemplo, donde no haya división de poderes, o donde haya 6 poderes. Un mundo donde no se vote más como votamos nosotros, sino otro tipo de cosas. Un mundo donde exista el poliamor como el formato normal, no el anormal. Y eso es dificilísimo de pensar, porque nosotros tenemos totalmente metido en la cabeza una serie de mecanismos que bloquean la posibilidad de imaginar futuros distintos. Bueno, por eso ahora, viste que la gente vive mucho más tiempo, ya decíamos que la gente no vive 40 y 80 años. Cuando le preguntás a la gente, hay muchísimos estudios longitudinales en todos lados, ¿cuál es la mejor edad? Ahora, la mayoría de la gente dice que es después de los 50, entre los 50 y los 60. Salvo por problemas de salud, pero no está la angustia, no está la cosa de los 40, de las incertidumbres, de que no sabemos, que el ensayo y el error, patatín, patatán. Y cuando le preguntan a la gente quién es viejo, según quien le preguntás, te proyectan viejo uno que tiene 20 años más. Al de 20, viejo es uno de 40. Puede ser. Sí, bueno, sí, GPT, bueno, ayer salió un GPT-3, hay muchos GPT-3 este año, ¿no? Pero ahora salió un GPT-3 mucho más, chat GPT-3, que le decís una frase y te genera todo un speech que ahora va a ser muy difícil que para poder corregir, ¿no? Saber qué lo hizo el GPT-3, ¿no? No, por supuesto que los chicos tienen una mente mucho más abierta y lo que decíamos ahí, se van de viaje mucho más, no tienen lealtad empresarial, saben que van a cambiar 14 veces de trabajo, saben que van a cambiar 3, 4 veces de carrera. Es verdad, eso es totalmente cierto. Pero también, eso lo hablábamos el otro día con los alumnos que tienen 20 años, 22, ¿no? Ellos tienen una evolución respecto a nosotros mucho más interesante en lo emocional. Son mucho más amplios y mucho más inteligentes emocionalmente, pero les falta muchísimos anclaje histórico. O sea, no tienen prácticamente nada de visión de contexto histórico, y eso es gravísimo también. Entonces, vos lo que tenés que tratar de conseguir es que los adultos entendamos la inteligencia emocional de los jóvenes y que los jóvenes entiendan el valor del contexto cultural. Porque si en la cultura te desmoronás, ¿no? Bueno, y una serie como esta, como Westworld, y con esto cerramos, para charlar un poquito, es una serie muy interesante porque es una serie que nosotros la usamos para algo muy especial. Hicimos un curso de verano en la Universidad de Buenos Aires sobre la serie. Cada clase era un capítulo de la serie. Y entonces se trabajaba sobre cada uno de los capítulos y todos estos temas, el pulso del mundo, lo que estamos viendo hoy, el valle misterioso, qué robot nos da miedo o no, el cerebro triúnico, cómo se conecta la corteza con el sistema límbico, la autopoiesis, que es la generación de la vida, el paradigma centauro, que es el acople hombre-máquina, las inteligencias post-Garner, que tienen que ver, Garner habla de las 7, 8 inteligencias, bueno, estos son otro tipo de inteligencia animal, vegetal, femenina, etc. Los objetos encantados, que son estos objetos vivos, la controlocracia, que es todo lo que tiene que ver con Facebook, las empresas GAFA, etcétera, gafatoxismo, toda la cosa tóxica de estas empresas extractivistas, y el fin de la infancia, ¿no? Y todo eso se trabajó usando básicamente la serie de televisión. O sea, tenían que venir los alumnos, era muy intensivo, 2 veces por semana, 6 semanas, 12 clases. Pre-pandemia, las clases empiezan el 20 y pico de enero del 2020 y terminan el 14 de marzo del 2020. Nos vamos a tomar cerveza, patín, patatán. La semana siguiente, pandemia, se cierra la cosa, ¿no? Y esta es la serie, ¿no? This place was pure creation. I designed every inch of it. Every blade of grass. It's not a theme park, but an entire world. In here, we create life itself. Out of chaos. Fascinante la serie, ¿no? Creamos la vida, diseñamos el orden a partir del caos, ¿no? Que es un poco las ideas que hay en termodinámica de procesos irreversibles, Prigogine, todo este tipo de cosas, ¿no? De no tenerle miedo al caos, sino usar el caos como principio organizador. Y después, todo esto tiene aplicaciones pedagógico-organizacionales que quedan
para que ustedes las vean por su cuenta. La presentación sigue, pero nosotros nos quedamos acá y charlamos unos minutos sobre lo que vimos y lo que sentimos, y sobre todo lo que comentó. ¿Tu nombre cuál es? Ariel, que me gusta mucho eso que dice, que los chicos, ustedes todos tienen chicos o tienen nietos, hijos, nietos. Bueno, ¿ustedes creen que los chicos, bueno, algunos tendrán nietos, otros tienen... En el futuro sin sorpresa, ¿viste? Porque son personas no humanas, no son mascotas, son personas no humanas. Y tiene que ver con lo que hablábamos antes de la expansión de la inteligencia, porque vos pensás, nosotros somos humanos, pregunta, ¿no? Que quedó pendiente, ¿somos humanos? Dependerá, nos hacemos humanos, no somos humanos, nos hacemos humanos. Pero ¿y cómo nos hacemos humanos? Nos hacemos humanos expandiendo nuestra capacidad de comprensión, nuestra empatía, nuestra tolerancia y nuestro entendimiento de que no somos únicos en el universo. La Tierra es un planeta chiquitito así, en un sistema solar chiquitito así, que hay 1.000 millones de estrellas, como vio Sagan en Cosmos y compañía. Ya se descubrieron 5.000 exoplanetas como la Tierra cercanos, pero debe haber millones de exoplanetas. Pregunta, ¿hay vida inteligente en el universo? No se puede contestar. Hay un señor que se llama Drake, murió hace poco, inventó una fórmula, la fórmula de Drake, dice qué posibilidad hay de encontrarte con otra civilización parecida a la Tierra en el universo. Bueno, se da un montón de factores, tiene que haber un Sol de tales características, tiene que haber una distancia, ¿no? Porque Mercurio y Venus están jorobados, Marte también, que hablar de Saturno. Bueno, y tenemos ese narcisismo. Eso se llama, eso es un narcisismo cósmico. Sí, bueno, pero no, en realidad, en lo que piensan, sí, pero más allá del antropomorfismo, lo que dice Drake es que tiene que ser una vida comunicante. No importa el formato que tenga, puede ser enjambre, ¿no? O sea, cuando uno ve estos pajaritos que van de un lado para otro, nosotros en pajaritos nos llama la atención cómo se mueven, se estudió eso, por qué se mueven en conjunto, ¿no? Estorninos y cómo se hace, etcétera. Pero más allá del antropomorfismo, podrías pensar en una vida en enjambre, un swarm intelligence, ¿no? Donde se parezca más a la película de ciencia ficción de Star Trek, los Borg. Bueno, los Borg no son individuos, o sea, los Borg son todos parte de un todo, son una comunidad, donde cada uno en realidad es un pedacito de eso. Que desde el punto de vista filosófico eso existe, hay un gran filósofo que se llama Spinoza, que es rarísimo porque es muy atípico Spinoza, que el tipo decía que todo lo que existe en la Tierra, inclusive todo lo inorgánico, ¿no? Son modos diferentes de expresarse de Dios. Él era un panteísta. Entonces, para él todo lo que existía era parte de Dios. Entonces, el Borg es algo parecido a eso. Es una comunidad. Nosotros lo que pasa es que estamos acostumbrados a creer que hay un cuerpo y una mente. Hay un mente para un cuerpo para una mente. No es literalmente así, porque si no, no habría afectos, no habría bibliotecas, no habría cultura. Pero más o menos uno cree que los límites de mi cuerpo son los límites de mi mente. De hecho, te matas y desapareces. Te matan, desapareces. El Borg no, el Borg es como una hidra que le cortas una patita y no le pasa nada, es colectivo, ¿no? Entonces uno podría imaginar que hay civilizaciones así, pero para poder conectarnos con ellos, tenés que poder comunicarte con ellos. Y para poder comunicarte necesitas que tu civilización viva, se cree un tiempo promedio de 1.000.000 de años. Y si no vivís durante 1.000.000 de años, no tenés chance de que te conectes con otra civilización en otro lado, por lo cual es importante que la vida en la Tierra dure 1.000.000 de años, porque si nos exterminamos dentro de 100.000 años, ¿cuánto tenemos nosotros? Como humanos tenemos 200, 300.000 años nada más. Necesitas 1.000.000. Y recién los últimos 10.000 son tecnológicos, y recién los últimos 50 son de comunicación extraterrestre. Desde el observatorio de Arecibo, las señales, los Voyager que se mandaron, ahora estas aparatitos que mandamos a Marte, ¿no? Etcétera. Pero bueno, es interesante igual. Y esto venía porque ella hablaba de la hija que le hace cuidar al bebé animal. Venimos así como somos polvo de estrellas, somos hijos de los animales. Y muchas de las cosas que tenemos las recibimos de ellos, ¿no? Y lo que hemos hecho durante milenios o los últimos siglos es sojuzgarlos, controlarlos, aniquilarlos, meterlos en zoológicos. Y bueno, los experimentos, por eso estudiamos mucho todos los experimentos con chimpancés y orangutanes y primates, son siniestros, son siniestros.